hoy comenzó la vacunación anual contra el COVID-19 con la nueva fórmula bivalente, la que contiene la variante original o combate la variante original del SARS-CoV-2 y también de Omicron. Esta vacuna será suministrada entre este martes 11 de octubre hasta el 6 de noviembre, solo para personal de la salud y pacientes inmunodeprimidos a partir de los 12 años. Queremos conversar sobre este y otros temas. Nos acompaña para esto el jefe de epidemiología del MinSal, Cristian García. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Hola, ¿qué tal, Carla? Mucho gusto saludarte. A ver, lo primero, como estrategia, donde Chile ha sido bien vanguardista para estar a este lado del mundo, digamos, ¿cuál es el cambio que se produce, Cristian, al tener una vacuna que comienza a ser bivalente? La gente dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia? Si nos veníamos vacunando, ya llevábamos varias vacunas que han sido bastante efectivas. ¿Por qué pasar ahora a una vacuna bivalente? Bueno, una vacuna bivalente significa que tiene dos variantes del coronavirus. Una es la variante que es la original, que es con la que se hicieron las vacunas que conocemos hasta ahora, y se incorporan a esta nueva vacuna la variante que más circula en el mundo y en nuestro país, que es la variante Omicron. ¿Y qué significa eso? Que va a estar a disposición para las personas que más lo necesitan para reducir el riesgo de enfermar gravemente y de eventualmente de morir, ¿cierto? Una vacuna que va a estar más alineada con la circulación que tenemos hoy en día. Ya, y que en el fondo me imagino nos protege más, porque la vacuna anterior, si bien nos protegía, no tenía estas dos variantes, porque una de las variantes que fue Omicron empezó a desarrollarse con el paso del tiempo, digamos, en la medida que la pandemia seguía avanzando, ¿no? Es agregarle mayor protección incluso a la que ya existe, que es alta, que es importante, a las vacunas que hemos tenido. Entonces, la importancia de esto es que a las personas que más lo van a requerir, a las personas que más impacto pudiese tener en términos de enfermedad grave, ¿cierto?, van a estar mejor protegidas aún de lo que ya estaban con las vacunas anteriores. ¿Solo esas personas o la estrategia debería ir decantando en tener esta vacuna bivalente porque es más completa que las anteriores? Lo pregunto porque me imagino que desde la política pública se hace una ponderación de lo costo efectivo que es cada cosa y no sé si porque obviamente el ideal sería que tuviéramos la mejor vacuna para todas las variantes posibles y lo más protegido posible, pero no sé si hoy día se está planteando aquello como para que esta vacuna llegue a toda la población o efectivamente, Cristian, está pensada solo para los grupos prioritarios. Bueno, estas vacunas todavía son escasas en el mundo, por lo tanto hay que partir priorizando por las personas que más lo van a requerir y más protección y más beneficiadas se van a ver, junto también con proteger a las personas que nos han cuidado, como es el caso de los y las trabajadoras de salud. Por el momento, la idea es poder avanzar en esto como es la vacuna contra la influenza, donde las personas van a poder tener el acceso gratis a aquellas que tienen algún grado de vulnerabilidad, como personas mayores, enfermedades crónicas, y eso es lo que se proyecta para el futuro, si es que el escenario se mantiene como lo tenemos hoy en día. Ya, y se podrían sumar otros grupos prioritarios, porque hoy día estamos hablando básicamente de dos, que es personal de la salud y personas inmunocomprometidas, todavía no, por ejemplo, adultos mayores. Eso se proyecta que el segundo paso de esta vacunación bivalente va a incorporar a estos otros grupos como personas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas para protegerlos a todos. Recordemos, estas son vacunas que todavía son escasas, somos de los pocos países en el mundo y el primero en Latinoamérica a incorporarlo a nuestro plan de vacunación. ¿Esta vacuna bivalente funciona más o menos parecido a las vacunas anteriores? La gente se preguntará, ¿voy a tener los mismos síntomas? ¿Podré tener algo de malestar? ¿Cómo en el fondo es el funcionamiento? En general es muy parecido a las vacunas anteriores y no debiésemos esperar nada muy distinto respecto a los síntomas o problemas, que en realidad han sido muy menores en todo lo que llevamos de la gran cantidad de personas vacunadas hasta el momento. Y lo importante es que las personas se van a ver más protegidas y vamos a reducir la probabilidad de que las personas enfermen gravemente o fallezcan. Por lo tanto, el llamado es que estén bien atentos las personas, primero el personal de salud, que empiezan hoy día en la campaña de vacunación, junto con las personas con algún grado de inmunosupresión, que van a ser protegidas con esta nueva vacuna. Cristian, se ha puesto como requisito para las personas de estos dos grupos, que son el público objetivo en este caso, el que esté completo el esquema primario de vacunación, o sea, la primera y segunda dosis en el caso de aquellas que eran dos o una en el caso de los laboratorios que ponían solo una dosis. ¿Eso es porque es una manera de filtrar
¿O eso es porque esta vacuna viene a ser como un refuerzo de ese esquema de vacunación que era el original, que son estas 2 primeras dosis? Claro, lo que buscamos es potenciar las defensas de las personas y para eso es necesario tener antes una vacunación, al menos el esquema primario, y dejar pasar un tiempo para que el sistema inmunológico pueda generar una respuesta adecuada y ahí dar lo que se conoce como un booster, ¿cierto? O este nuevo refuerzo con esta nueva, con la variante antigua, pero también con la variante que más circula, que es la Omicron. Pero eso significa que esta vacuna, si uno se la pusiera a una persona que no ha recibido las dosis anteriores, ¿sería menos efectiva? En el fondo, ¿tiene más fuerza la vacuna o protege más si es que yo ya tengo las 2 dosis anteriores? En la historia de las vacunas siempre se ha visto que cuando uno pone un refuerzo posterior a las fases primarias hay un aumento importante de la protección. Y ese es el caso de que estamos viendo ahora para aumentar aún más la protección de las personas, y insistimos, de aquellas personas que más lo van a requerir porque están en mayor riesgo de una enfermedad grave, como personas con algún grado de inmunosupresión. Ya. ¿Por qué se habla de vacunación anual? ¿Estamos pensando en que estas vacunas se van a poner cada 1 año o no tiene que ver con eso? Porque hasta ahora lo que sabíamos era que a los 6 meses, los estudios de las vacunas anteriores al menos decían que a los 6 meses comenzaba a declinar su nivel de protección. En el caso de esta bivalente, ¿hay certeza de que dure 1 año? ¿Por eso se piensa 1 año? ¿Es algo que se tiene que ver en el camino? ¿Por qué se habla de vacunación anual? En general lo que hemos visto con la vacunación es que mantienen incluso a los 6 meses, sobre todo cuando tenemos varios, y el primero o segundo refuerzo, buena protección de las personas. Y las personas que se pueden ver más afectadas con esta reducción son aquellas que han tenido algún grado de inmunosupresión o enfermedades crónicas o el factor de la edad, que es importante. Por eso el hecho de mantener de manera periódica, en este caso anual, como es la vacuna contra la influenza, es la mejor manera de poder enfrentar esto en términos de que esperamos que una población importante se vaya vacunando, se vaya protegiendo respecto a esto y vamos a ir evaluando el escenario futuro si es que esto es necesario ir haciendo algún tipo de modificación. Pero hasta el momento los datos nos arrojan que una vacunación anual va a ser la mejor opción. Ya, habíamos dicho que uno de los requisitos era tener el esquema primario completo para las personas que están dentro del personal de salud o inmunocomprometidos y que pueden optar a esta vacuna bivalente. Pero también entiendo que esas 2 dosis tienen que haberse puesto en un periodo de tiempo, cosa que haya pasado, que haya un intervalo. ¿Cuánto tiempo es ese? Sí, primero, si tiene solamente el esquema primario, son 16 semanas y que si tiene refuerzos, tiene que ser 24 semanas. ¿Para qué? Esto es para que pueda montar una buena respuesta de defensas el organismo y así podemos darle este nuevo impulso para que las personas se vean más protegidas. O sea, entonces, son 16 semanas o 24 semanas. Si me puse mi última vacuna en menos de ese tiempo, todavía no sería el momento para optar por esta vacuna bivalente. Exactamente, porque todavía la inmunidad y la protección es alta y es importante. Nos preguntan por las personas que han tenido COVID. Si alguien ha tenido COVID recientemente en este grupo, ¿se puede vacunar? ¿Hay que dejar pasar un tiempo también? ¿No tiene nada que ver? ¿Funciona ahí la interacción entre el COVID y lo que va a generar esta vacuna si me la pongo? En general lo que se recomienda es dejar pasar a lo menos 30 días de que una persona haya tenido COVID para poder vacunarse. Pero en general lo que vamos a ver es que la gran mayoría de las personas, si tuvieron, tenemos una baja importante de casos hace semanas y que además están vacunadas, por lo tanto esperamos que la gran mayoría de las personas puedan acceder de manera bien expedita a esta vacunación en cualquier vacunatorio, tanto público como aquellos privados en convenio. Por lo tanto, el llamado es que las personas se acerquen, se informen respecto a dónde y cómo y cuándo les toca vacunarse. ¿Por qué se dice que esto es solo hasta el 6 de noviembre? ¿Es un periodo acotado o se van a ir haciendo nuevos llamados como se ha hecho con la vacunación en general? Porque ahí hay una recalendarización permanente, ¿no? Dependiendo de cuándo me vacuné, cuándo me toca y no se ha acabado nunca. Nunca se ha dicho, no, hasta aquí las vacunas. En este caso, ¿es porque quieren de aquí a noviembre haber vacunado al 100% del público objetivo? ¿Es para cumplir una meta ambiciosa? ¿Por qué se le pone fecha de término?
Bueno, como todo, esto se va actualizando a medida que vamos avanzando y claro, lo que queremos es que la mayor cantidad de gente de estos grupos, personal de salud y personas con inmunosupresión, puedan acceder de manera expedita y rápida y así vamos a poder ir avanzando a otros grupos de riesgo también durante las próximas semanas. Ya, o sea, debería ser una campaña bien efectiva de aquí al 6 de noviembre, que es la fecha. Entiendo que quieren llegar al 80%, ¿no? El ideal en general en todas las vacunaciones es llegar a una cobertura mayor al 80% de todas las personas del público objetivo que queremos vacunar. Sí. Cristian, ¿qué pasa con todo el resto de la población que no está contemplada en esta vacuna bivalente y que sigue, en el caso de muchos, con sus dosis de refuerzo? Hay otros que están rezagados, que además estamos todos, los que optan y no por esta vacuna bivalente, en un periodo de flexibilización de algunas medidas de autocuidado. ¿Debería haber anuncios en esa materia, más dosis de refuerzo a lo mejor de las vacunas tradicionales o esperar a que esta bivalente se pudiera ampliar a otros grupos? ¿Cómo ven ustedes desde la política pública el cómo se viene el combate a la pandemia que, hay que decirlo, sigue plenamente vigente? Sí, lo primero es que la campaña de vacunación para todas aquellas personas que aún no han cumplido con los refuerzos requeridos y necesarios para poder protegerse, está disponible la vacunación. Y el llamado es a todas las personas que les falta el primero, el segundo refuerzo o cuarta dosis, ¿cierto? Que vayan y se acerquen porque eso está disponible. Mientras más personas tengamos vacunadas con los refuerzos, mejor para ellos y mejor para la población. Y eso es importante porque los datos han demostrado que en el tiempo se mantienen de manera importante, sobre todo en la población que no son estos grupos de riesgo, se ha demostrado que la cobertura alta y la protección se mantiene alta incluso pasado 4 o 6 meses. Y eso también nos hace ver que todavía, y para el escenario actual, es suficiente con esta primer e incluso con el segundo refuerzo. Ya, pero ¿y se estima que hasta dónde es suficiente? Porque en el fondo el tiempo va a pasar y no sé, pues uno dice ¿cuándo será necesaria la quinta dosis? O ven que no va a ser necesaria la quinta dosis, o ven que esta se debería convertir en la próxima vacuna y a lo mejor deberíamos llegar a vacunarnos anualmente. Yo sabía, y no sé en qué va, que se estaba tratando, creo que era Sinovac, se estaba tratando también de desarrollar una vacuna que pudiera inmunizarnos al mismo tiempo para la influenza y para el COVID, que sería extraordinario porque la campaña de la influenza en Chile es súper exitosa año a año y ya estamos como bien acostumbrados, es algo que lo hemos tomado como un hábito, digamos. Sí, bueno, hasta el momento que no tengamos la disponibilidad del mercado que ofrezca este tipo de vacunación con toda la investigación y todos los datos y antecedentes correspondientes y la validación por el Instituto de Salud Pública, la verdad que no prefiero mantener eso en solo una especulación. Pero sí es importante que vamos a estar evaluando el escenario mundial, nacional y también de la posibilidad de tipos de productos que van a existir para poder adquirir los mejores que puedan haber y para enfocarlos en la población que más lo va a requerir. Y eso es importante porque, como menciona, la vacuna contra la influenza está enfocada en los grupos de riesgo y es el mismo diseño que se está estableciendo ahora para el COVID, en personas mayores o con enfermedades crónicas, y ahora partimos con personal de salud y con las personas con algún grado de inmunosupresión. Bien, vamos a estar bien atentos a cuál va a seguir siendo la estrategia, pero en lo inmediato a ver cómo funciona este plan de vacunación específico para personal de la salud y para personas inmunocomprometidas. Quiero también preguntar por otro tema bien relevante. Ayer fue el Día de la Salud Mental, estuvimos hablando, profundizando harto, y ya que tenemos la instancia, también quisiera preguntar por la estrategia del gobierno en esta materia. El presidente Boric ha dicho que es muy relevante para el gobierno atender también al aspecto mental. Hay un plan de casi 15.000 millones de pesos que se van a invertir en esta materia. Entiendo que eso tiene varios lineamientos, ¿no? ¿Cuáles son como los pilares y los que ustedes buscan generar en materia de salud mental, que es algo tan relevante en Chile, un país que tiene malos índices de salud mental? Bueno, la salud mental es un tema de gran importancia y que poder tener acceso, poder tener cobertura va a ser fundamental. La verdad, esa es una línea que nos da dentro de las líneas de epidemiología en términos de controlar la pandemia y que ha sido una repercusión. Y en ese sentido,
prefiero que los expertos, y no es mi expertise específicamente la salud mental, se refieran a ese tema en manera más detallada, pero sí hemos conocido cómo la pandemia, pero incluso antes de la pandemia, esto ha sido un gran problema y que afecta a todas las familias, a todas las personas en sus hogares. Y es importante enfrentarlo y poder dar la opción de acceso y de que las personas puedan tener una vida plena y que podamos apoyar. Bien, pues vamos a estar atentos ahí a la estrategia que entiendo pasa por el control, pero también por la prevención, por varias etapas, ¿no? Para no llegar a tener una población con una salud mental disminuida, digamos, o afectada, como ha sido en Chile, sobre todo después de la pandemia. Cristian García, jefe de epidemiología del MinSal, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Carla. Que tenga un buen día. Nos vemos.